Buenos días. A ver, tendríamos que empezar diciendo que las noticias del último año sobre Rusia no son tranquilizadoras, pero el pasado de una ciudad como San Petersburgo es tan glorioso y el papel en la historia de su creador es tan importante que yo les pido que al menos por un rato olvidemos lo que está pasando en esa zona del mundo y consideremos lo que en su momento este hombre hizo y lo que consiguió de esta ciudad. San Petersburgo es una ciudad en el noroeste de Rusia, con un papel importante, partiendo del hecho de que cuando se fundó, el lugar donde eso sucedió era un pantano. No existía, como en muchas otras ciudades de la historia de Europa, unos asentamientos más antiguos, no existían poblados que hubieran originado el lugar, no existía absolutamente nada. Pero este personaje, Pedro el Grande, vamos a ver por qué circunstancias soñó con hacer una ciudad desde cero, en un punto que era bastante distante de Moscú, que era la capital en ese momento del país, y la concibió como un puente que uniera la cultura de los rusos con la cultura europea. Y lo hizo con tal éxito que la ciudad superó con creces inclusive lo que pudo haber soñado Pedro el Grande, y hoy por hoy se considera una de las ciudades más hermosas de Europa y una de las ciudades más cultas de Europa y por lo tanto del mundo. Para empezar entonces, situémonos en el tiempo y en el espacio. No quiere. José, ya. La ciudad que vemos hoy es una mezcla de los conceptos esenciales del arte y de la cultura rusa mezclados con los conceptos que Pedro aprendió en Europa en el momento en el cual estuvo haciendo su educación. Para finales del siglo XVII, José, ya, bueno, para finales del siglo XVII, este es el mapa de esa zona. Observen que Rusia no tiene una salida al mar, ni por el Báltico ni por el Mar Negro. De hecho, la zona que está hoy en disputa, allí en la zona de Crimea y de lo que es Ucrania, pertenecía al Imperio Otomano, y la zona que le daba salida al Báltico pertenecía al Reino de Suecia, que para la época era la potencia del norte de Europa. En este contexto aparece el personaje al cual nos vamos a referir. 1682, el zar Alejo II tiene 4 hijos, está a punto de morir. Había tenido 2 matrimonios, del primero quedaban 3 hijos, del segundo quedaba solo uno, que era Pedro. De manera que cuando muere el zar, quien hereda es el hijo mayor del primer matrimonio, Teodoro III. Este zar se convierte en el gobernante de Rusia a una, corta edad, y aunque estaba muy joven, a los 20 años muere. Para el momento en el cual Teodoro III es el zar de Rusia, el papel de Pedro el Grande
en la línea de sucesión es prácticamente nulo, porque de ese primer matrimonio hay otros 2 hijos, su hermana mayor, Sofía, y otro hermano, el segundo, Iván, que obviamente serían los destinados a suceder a Teodoro en caso de que algo le pasara. Entonces Pedro, siendo un niño pequeño, no tenía probablemente ninguna posibilidad de ser zar en ningún momento. Por esta razón, el niño es enviado a viajar por el norte de Europa en algunas de las comitivas y de las embajadas de Rusia por esa zona, y esto es lo que determina el futuro de este personaje y de San Petersburgo. ¿Por qué? Porque el niño viaja por Inglaterra, por Francia, pero sobre todo por Países Bajos, y es allí donde se marca su carácter y sobre todo sus intereses personales, porque para este momento de la historia los Países Bajos eran una zona del mundo donde estaba bullendo la cultura y la ciencia, cosa que no estaba todavía pasando en el resto de Europa. Entonces el niño conoce a Ámsterdam y se enamora del aspecto que tiene la ciudad, una ciudad hecha por canales y con una cantidad de edificios preciosos, haciendo que la mezcla entre la arquitectura y la geografía consigan el mejor resultado. Pero además de eso, esta zona, como les decía, estaba bullendo de cultura y de ciencia. Allí conoce las pinturas, por ejemplo, del Bosco, que son un concepto supremamente moderno para este momento de la historia. Estas pinturas son casi comparables luego a las de Dalí, y estamos hablando de finales del siglo XVII. Está también los trabajos de Rembrandt, que son algunas de las obras maestras más importantes de la pintura europea, particularmente para aquella época, pero sobre todo lo impacta este pintor, que es Vermeer. Este pintor había tenido acceso a los nuevos inventos de los lentes que se habían hecho en esta zona del mundo, en los Países Bajos, de manera que su pintura está determinantemente marcada por la posibilidad de analizar lo que se está viendo con lentes y pintarlo de un modo completamente distinto, que es la característica fundamental de la pintura de Vermeer. Pero aparte de lo que es estrictamente arte y ciencia, este hombre conoció las compañías de Indias y vio que para un país tan pequeño como digamos en la Holanda de la época, existía una compañía con una visión gigantesca de lo que era el comercio y la utilización de la navegación para el desarrollo del norte de Europa. Este es el punto determinante para que este hombre decidiera, primero, aprender navegación y construcción de barcos, siendo todavía bastante pequeño, y no solo eso, sino que después pensara que necesitaba un acceso suficientemente eficiente al mar para su país, sino que además pudiera tener una gran armada, tanto una armada militar como una flota mercante de gran envergadura. En 1689, su hermano Teodoro III, de 20 años, muere. Entonces, nuevamente se inicia la línea de sucesión. Ya habíamos visto que su hermana Sofía era la que teóricamente seguiría, pero la clase dirigente, los boyardos, no aceptaron que una mujer fuera la emperatriz de Rusia. Entonces recurrieron al segundo hermano, Iván. Pero Iván parece que tenía alguna forma de enfermedad, probablemente secundaria a enfermedades que había tenido pequeño o a falta de carácter simplemente. Entonces los boyardos hicieron llamar a Pedro en forma relativamente urgente y decidieron que iban a apoyar a Pedro para ser co-zar con Iván. Definitivamente descartaron a Sofía, pero nombraron a los dos como zares simultáneos. Estos dos niños, porque básicamente eran todavía niños o personas muy jóvenes, se encargaron del gobierno del país.
El hermano Iván no tenía ningún interés por gobernar, ni tenía tampoco capacidades. Esto hizo que Pedro aprovechara sus capacidades y los conocimientos que había adquirido especialmente sobre navegación y sobre la cultura europea, y decidiera que parte muy importante de su gobierno iba a ser darle puertas a Rusia hacia Europa y convertirla en una potencia no solo militar, sino política y cultural. Observen la zona del Mar Báltico, allí donde dice Ingria. Esta es la zona en la cual se fijó Pedro el Grande, porque quería el acceso más rápido posible al mar, de manera que durante los años iniciales de su reinado mandó construir barcos con todo lo que había aprendido, trajo ingenieros de los países de Europa del Norte y le declaró la guerra a Suecia, solo con el objetivo de abrir una salida al mar en este sitio. La guerra duró 20 años, pero los éxitos iniciales que tuvieron las batallas para conseguir el dominio de esta zona rápidamente dieron sus frutos y pudo obtener una salida de la zona donde hoy es San Petersburgo hacia el Golfo de Finlandia y de ahí a la Europa del Norte. Eligió una zona pantanosa. Observen que esta es como la desembocadura del río Neva. Era más o menos un delta donde se veían un montón de pequeñas islas, y vamos a centrarnos en esta isla. Decidió fundar una ciudad a la cual, en honor suyo, la nombró San Petersburgo. Esto sucedió el 27 de mayo de 1703, y lo que hizo es, utilizando la pequeña isla, lo primero que hizo fue un fuerte y una iglesia. Son los pilares del gobierno, el ejército y la iglesia. Entonces, el fuerte fue concebido como un sitio para mantener el lugar para de pronto las nuevas incursiones de Suecia, que seguía en guerra con ellos, y creó la iglesia de San Pedro y San Pablo en esta isla. Quiero detenerme un momento en esta iglesia porque los símbolos de poder del zar se basaban en el apoyo que daba la iglesia, que de hecho, fíjense que después de 300 años, aún en un país como es Rusia, con todas las vicisitudes respecto a las consideraciones religiosas que han tenido, sigue siendo, y lo es nuevamente. Habría que ver la interesante relación que existe entre el patriarca y Putin, lo cual es sorprendente para el momento actual y lo que significa. Bendito sea mi Dios. Ya. Y en esta iglesia de San Pedro y San Pablo, que no es ni la iglesia más grande ni la más hermosa de Rusia, lo primero que hace es hacer trasladar los féretros de la familia Romanov, que hasta ese momento estaban todavía en Moscú, que era la capital del país, y los depositan en esta iglesia. Hoy por hoy, esta pequeña iglesia es el mausoleo de toda la familia Romanov, prácticamente de todos los zares. Los únicos que no están son Iván el Terrible y su hijo, que de hecho no eran Romanov, pero todo el resto de la familia está ahí. Y aprovechando que estamos en este momento revisando este lugar, después de todo lo que sucedió con la revolución y luego con la caída del Imperio Soviético, y la recuperación de los restos de toda la familia imperial rusa
asesinada en 1918, aquellos restos fueron trasladados también a esta iglesia y hoy son la principal atracción de la iglesia porque está Nicolás, su familia, todos los hijos que se encontraron y de hecho algunos de sus servidores más allegados, y es un lugar de sorprendente veneración por parte de los rusos en aquel lugar de San Petersburgo. El hombre luego convierte la ciudad en la capital de su imperio y le quita la importancia a Moscú. Esto inicialmente causó un revuelo tremendo, sobre todo entre la oligarquía de la región central del país, de Moscú. Hubo mucha resistencia, pero tenía más carácter que sus opositores y terminó trasladando la ciudad con todo. De aquí en adelante el crecimiento de la ciudad en todos los aspectos es exponencial. Su importancia política se solidifica, su importancia cultural empieza a crecer al punto que hizo una explosión a lo largo de los siguientes 250 años que la hizo una ciudad comparable en importancia cultural a lo que en ese momento eran París, Londres o Viena. Vamos a revisar algunos de los lugares que son más icónicos de la ciudad. El más conocido probablemente es el Palacio de Invierno. Este fue el primer palacio que Pedro mandó construir. Él había conocido a Versalles y por supuesto cualquiera que va a Versalles y quiere tener un palacio, pues quiere tener un palacio como Versalles. El hombre hizo construir un palacio bastante grande con una de sus fachadas frente al río, la otra frente a una plaza gigantesca, y lo hizo con un estilo barroco tardío. Aunque el barroco estaba cada vez más en desuso, lo que había visto en París hizo que lo considerara como el ejemplo a seguir. Instaló por toda la ciudad, y esto todavía está vigente, los símbolos del poder real, que es el águila bicéfala que mira a oriente y a occidente con los símbolos del poder como son el orbe, el cetro y la corona. Esta es una de las marcas de la ciudad que está por todas partes y que representa lo que Pedro el Grande llevó a San Petersburgo para iniciar el crecimiento de la ciudad. Esta es una de las puertas del Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es, como vamos a ver, esta es la plaza principal por el lado adyacente al río, una plaza gigantesca donde se instalaron edificios de gran importancia como el Estado Mayor, el Comando Naval, etcétera. Para este momento él ya tenía una armada suficientemente grande para mantener no solo a raya a Suecia, sino que también desafió el Imperio Otomano y consiguió una salida también por el Mar Negro. Había conseguido su objetivo político principal, que era abrirse salidas al mar y tener un dominio militar en el mar. En el interior del palacio las características son versallescas. Fíjense que de hecho la entrada al palacio tiene mucho en común con la entrada principal del Palacio de Versalles, pero por dentro hubo desarrollo de cosas aún más lujosas de las que había visto allá. Durante los siguientes 200 años, todos los zares hicieron desarrollos en este palacio de manera que representara qué tan grande era Rusia en cada momento. Y todas las embajadas y todos los visitantes de Europa quedaban tan maravillados en el Palacio de Invierno, hoy llamado el Hermitage, hoy es museo, pero observen la similitud, por ejemplo, con el Salón de los Espejos de Versalles. Las grandes salas de recepción son casi que copias de aquel lugar, pero esta es una diferencia sustancial. El hombre mandó recoger libros por toda Europa, libros en todos los idiomas, libros de historia, libros de arte, libros de ciencia, libros antiguos, y la biblioteca del Hermitage
es tan grande como las mejores bibliotecas de otras de las capitales europeas. El Salón del Trono tenía que ser tan imponente como eran imponentes los zares. Esto está completamente rehabilitado después de del final del periodo soviético. Este es el trono original de los zares, casi que podríamos decir que en uso. Pero las habitaciones privadas en el palacio fueron más esplendorosas que lo que jamás se había visto en ningún otro palacio europeo. Fíjense, por ejemplo, estas son las estancias donde quedaba el comedor de la familia real, y esto es una de las marcas, digamos, más hermosas de la decoración interior del palacio y de muchos otros monumentos en Rusia, que son las columnas en piedras semipreciosas, lo cual casi no se ve en ningún otro sitio. Eso que vimos ahí en el comedor principal de las estancias reales son columnas de malaquita, cada una de una sola pieza de malaquita. El edificio siguió creciendo, primero para albergar las colecciones de arte imperiales y luego, con el desarrollo de lo que sería el Museo del Hermitage, absorbió todos esos otros edificios que vimos en la plaza principal afuera para una de las colecciones comparable a la colección de arte del Museo del Louvre o del grupo de museos que tiene Madrid, que tiene la pinacoteca más grande del mundo. Además del salón donde estaba el trono imperial para las, situaciones oficiales, existía lo que se llama el pequeño salón del trono, que es donde recibía en particular a personas más cercanas o temas más delicados que no podían ser ventilados en presencia de toda la corte. El palacio sigue siendo hoy un lugar absolutamente maravilloso, con una colección de arte completa, no solo obra de él, sino de todos los zares posteriores, con pinturas de todas las épocas, de todos los estilos del arte universal. Esta imagen en particular representa un objeto particularmente llamativo, que es un regalo que el conde Orlov le hizo a Catalina la Grande, Catalina II, que es una especie de reloj donde cada una de las figuras de las aves que hay ahí tienen movimientos, son como uno de los primeros robots robots con arte que se conocen, y los animalitos estos hacen diferentes cantos de acuerdo a las horas del día, todavía en funcionamiento. Puse este cuadro en particular porque esta es una obra de Rembrandt, que es el regreso del hijo pródigo. Y de todas las obras de Rembrandt, que es una obra muy tardía, cuando él ya estaba bastante mayor y bastante enfermo, es de un contenido emocional muy intenso, tanto religioso como emocional, porque este era probablemente el más grande de los maestros del juego de la luz y la oscuridad en las pinturas, lo cual se puede ver con los personajes que están en el primer plano, el hijo pródigo con toda la indumentaria de alguien que realmente ha sufrido, que tiene su ropa desastrosa, tiene úlceras en los pies, está rapado como símbolo de sumisión al regreso ante su padre. Este es su hermano mayor, que se supone que era el que tenía derecho a todo, pero por encima del cual la misericordia de su padre pasa y le da un papel preponderante dentro de la familia al arrepentimiento de su hijo. Es una obra de contenido,
psicológico y de contenido religioso. Un detalle muy importante es que la mano izquierda del papá es una mano de hombre, la mano derecha del papá es una mano de mujer, lo cual es una referencia a la infinita misericordia de Dios, lo cual no está representado en casi ningún otro cuadro, a pesar de que haya cuadros sobre el tema de muchas categorías. Los personajes de atrás ni siquiera se sabe muy bien quiénes son, no se pueden ver correctamente, pero el manejo de todo, de los símbolos, de la luz, de la oscuridad y del contenido emocional del cuadro, la hacen una de las obras más importantes de los trabajos de Rembrandt, uno de los pintores que fascinó a Pedro el Grande desde su infancia. Hay obras de arte de todas las categorías. Pedro se casó 2 veces, su primer matrimonio fue un desastre. El segundo matrimonio fue con una princesa alemana, Catalina I, y la traigo a colación porque su segunda relación fue muchísimo más intensa y al parecer muchísimo más amorosa. El primer regalo que le hizo fue construir un nuevo palacio para trasladar las estancias de la familia imperial a un lugar a 29 o 30 kilómetros de San Petersburgo, que es el Palacio de Peterhof o la Casa de Pedro. Este palacio fue concebido para estrenar esposa y estrenar familia. Lo más bello del concepto es que buscó nuevamente un sitio frente al mar, ya se había apoderado de la salida del río hasta el mar Báltico, y utilizando el entorno, un entorno geográfico muy bello, construye un palacio que en primer término es enorme, en segundo tiene un estilo barroco tardío, pero con la característica fundamental de los palacios rusos de San Petersburgo, que es la utilización del color en la fachada. Observen que es un palacio pintado en azul intenso. Ya habíamos visto que el palacio de invierno es pintado también en un verde bastante intenso. Pero la obra más magnificente del palacio es el juego de fuentes. Para aquella época, en un lugar que era completamente plano, el hombre consigue ingenieros que traigan agua desde todos los sitios que necesitaba para mantener un juego de fuentes de este calibre, y no solo eso, sino que además consigue que le inventen sistemas de bombeo de agua para mantener unas fuentes que no se comparaban a ninguna otra para la época, porque las fuentes están escalonadas, ocupan una gran extensión de la zona del palacio y funcionaron en una época en que no había electricidad con sistemas hidráulicos puros. Hoy en día funcionan eléctricamente, pero la composición del palacio, las fuentes escalonadas y esta salida hacia el Golfo de Finlandia conseguían que él pudiera ir desde aquí hasta el centro de San Petersburgo sin necesidad de ir por tierra, sino que lo hacía en sus barcos personales desde aquí hasta la ciudad, hasta el centro de la ciudad, y volver. El interior del palacio tiene características también bastante en común con los otros palacios europeos, nada muy novedoso, pero las fuentes son y probablemente lo van a seguir siendo el lugar más esplendoroso de todo San Petersburgo, porque en diversas épocas del año y en diversas festividades se usan luces y fuegos artificiales y música, y el espectáculo es realmente sobrecogedor. Obviamente, cualquiera
que iba a San Petersburgo salía maravillado de las composiciones que habían conseguido los zares y por supuesto mostraban la grandeza. El matrimonio con Catalina iba cada vez mejor, así que él decide hacerle un palacio para ella. Entonces este tercer palacio se llama Tsarskoye Selo, que quiere decir como la casita de los zares, y es en otro sentido, pero también como a unos 30 kilómetros de San Petersburgo, pero se inicia con la construcción de la iglesia de la Asunción, que fue el primer pedido de la emperatriz, y basándose en ese punto se desarrolla toda la construcción del palacio, donde no hay fuentes, pero los jardines son aún más impresionantes que los otros. Probablemente de todas las cosas hermosas que tienen los palacios, este tiene una muy memorable, con una historia turbulenta porque Catalina II, posterior a ellos, recibe un regalo de uno de los reyes de Polonia. Probablemente todos sepan que uno de los lugares o uno de los productos naturales más llamativos de Polonia es el ámbar, y el rey le manda de regalo a Catalina, de quien se dice que probablemente había sido también su amante. Ella es famosa no solo por la calidad de sus amantes, sino también por la cantidad, y manda a todos sus artesanos con toneladas de ámbar para construir lo que se llama el Salón de Ámbar. Este lugar está reconstruido porque durante la Segunda Guerra Mundial el palacio fue severamente dañado, y no solo eso, sino que además los nazis lo expoliaron completamente, se robaron todo el ámbar. Sin embargo, todo se pudo recuperar y basándose en los dibujos de la época se pudo volver a reconstruir. Todas las paredes y el techo están con pequeños fragmentos de ámbar haciendo esta cantidad de figuras. El lugar realmente produce una imagen sorprendente que con la iluminación natural, como esto es una piedra semitransparente que además está llena de cositas que son piedras de otros colores, animalitos petrificados, esto tiene arañas, serpientes, escorpiones, moscas, de todo. Realmente las imágenes que se consiguen cuando se hacen figuras con ámbar son muy, muy, muy llamativas. Y observen la maestría con la cual los artesanos polacos decoraron el lugar. El lugar afortunadamente se pudo recuperar completamente porque cuando se destruyó se pensó que se había perdido una de las más grandes obras de arte que existían en Rusia. Los palacios, tanto los palacios de los zares como los palacios de la oligarquía rusa en San Petersburgo, iban creciendo y se iban redecorando con los gustos de la época. Miren, por ejemplo, esta es una estancia de diseño completamente oriental. Hubo una época en la cual los franceses se dedicaron a decorar todo con cosas chinas, y esto se ve en todos los palacios de Europa. Es un estilo que se llamaba la chinoiserie. Por supuesto, era uno de los salones decorados al estilo chino en el palacio de Tsarskoye Selo. Vamos a darle una pequeña mirada a otros de los lugares que no son ya de las familias zaristas, pero que son de personajes muy importantes de la historia política y cultural de Rusia. Por ejemplo, es el palacio del príncipe Volkonsky. Junto con se me fue en este momento. Bueno, pero un grupo de amigos y familiares de la familia imperial rusa
hacia el final del periodo zarista, tienen problemas bastante serios con la importancia de Rasputín en la familia real y su influencia, así que deciden matarlo. En este palacio en particular fue donde se concibió el asesinato de Rasputín, que, como todos habrán podido ver, fue una cosa bastante difícil de hacer porque utilizaron veneno, utilizaron golpes, utilizaron balazos y de todo. Finalmente parece que murió después de 3 días de hacerle toda clase de cosas. Las razones por las cuales este hombre soportó tanto no están completamente claras, pero son uno de los episodios más pintorescos de la historia de Rusia. El interior de estos palacios obviamente no se permitía que compitiera ni con el Hermitage, ni con Tsarskoye Selo, ni con Peterhof. Así que, aunque son palacios bastante hermosos, también de estilos barrocos tardíos, tienen toda clase de decoraciones de las distintas épocas. Esto, por ejemplo, es de una influencia más marroquí, tiene unas famosas estancias decoradas al estilo, digamos, mudéjar, como era el gusto de la época. Muchos de ellos, como en general los palacios en toda Europa, tienen sus pequeños teatros, pero esto nos lleva precisamente a eso. Este es el teatro de alguien que todos asociamos con un plato delicioso, que es el Stroganov. Este es el palacio de la familia Stroganov, que hoy hace parte del Museo Ruso, un palacio también enorme, muy bello, en la vía principal de lo que todavía sigue siendo digamos que la Gran Vía de San Petersburgo, también con una decoración barroca bastante hermosa. Son particularmente llamativos los frescos de los techos de este palacio por encima de todos los demás. La capilla particular del palacio, y nos lleva al segundo pilar del gobierno, que es la iglesia. Paralelamente a la construcción de todos estos palacios, también se construyeron iglesias, y vamos a mencionar 2 o 3 iglesias solamente. La primera es Nuestra Señora de Kazán, en un estilo muy particular porque no tiene para nada el estilo ruso, es un estilo neoclásico. La Virgen de Kazán es una imagen muy venerada dentro del país porque tiene una historia de una gran cantidad de milagros, entonces la devoción de la gente por Kazán es inmensa. Y observen hoy en día la figura de Nicolás II y de su hijo, están ya santificados por la Iglesia Ortodoxa, y en muchas de las iglesias están los íconos paralelos a los de toda la historia de los santos de la religión ortodoxa rusa. Y esta es la imagen de la Virgen de Kazán de San Petersburgo, pero realmente la más hermosa de todos estos íconos está en Kazán, que es una de estas ciudades al sur de Rusia. Esta segunda iglesia es muy al estilo ruso, es probablemente la única que realmente es en el verdadero estilo, es una copia modernizada de la Catedral de San Basilio de Moscú. Fue dedicada al Salvador, a Jesucristo Salvador, pero fue hecha en un lugar donde el zar Alejandro I, que fue un zar muy visionario luego de principios del siglo XIX, que trató de traer una cantidad de reformas políticas y sociales al país que no fueron muy bien recibidas, y parece que la oligarquía del país consiguió que un terrorista matara al zar Alejandro en ese punto. Entonces la iglesia se hizo ahí, consagrada al Salvador, pero en recuerdo del zar Alejandro I, y por esta razón se llama también la iglesia de la sangre derramada. El interior de la iglesia está decorado en un estilo que es
como digamos un bizantino tardío, toda la influencia de la iconografía religiosa de los ortodoxos rusos es muy bizantina. Estos son mosaicos al estilo bizantino modernizado que la hacen un lugar muy, muy hermoso y muy particular en un estilo bastante ruso. Pero la iglesia más importante de la ciudad, que fue la primera catedral que se creó, que es la Catedral de San Isaac, dedicada no a Isaac, el de la Biblia, sino a otro de los santos de la mitología ortodoxa, tiene como característica nuevamente la decoración extraordinaria con piedras semipreciosas. En las iglesias ortodoxas, probablemente muchos de ustedes lo habrán podido ver, no existe un altar como tal, sino lo que se llama un iconostasio, que es una pared llena de imágenes que hacen referencia a los santos a los cuales está dedicada la iglesia, y detrás, en un lugar, digamos, central muy importante, está como lo que llamaríamos el santuario máximo o el Sancta Sanctorum, al que solo pueden entrar los sacerdotes, no entra la gente usualmente. Pero observen nuevamente la decoración, está hecha de columnas enteras de malaquita de un solo bloque, y las columnas centrales están hechas de lapislázuli, lo cual hace que el colorido del interior de la iglesia, sumado a la cantidad de frescos que tiene de todas las épocas, miren que aquí la decoración no es tan parecida a la clásica de la religión rusa, sino que es muchísimo más barroca, hacen de esta iglesia un lugar maravilloso. Pero una de las cosas que había traído Pedro el Grande a San Petersburgo fue el concepto del desarrollo cultural, y lo que él soñó con su capital en San Petersburgo es que toda Europa sintiera que Rusia era Europa. Este es un concepto desde el punto de vista político, económico y cultural muy importante, y lo consiguió, porque esta ciudad es y probablemente va a seguir siendo uno de los referentes culturales de toda Europa, a pesar de estar en una Rusia que hoy es compleja de entender. El teatro más importante de la ciudad es el Teatro Mariinsky. Este teatro tiene un complejo de salas que sirven para todo. Hay salas para gran orquesta, salas para orquesta pequeña, salas específicas para ballet. Tiene una extensión nueva hacia un edificio. Este es el salón principal de la sala para gran orquesta. Y esta es la parte de atrás del antiguo Teatro Mariinsky, que ha sido ampliada con un teatro completamente nuevo, muchísimo más técnico, con mejor acústica y con muchas más posibilidades, porque hay salas para orquestas de cámara y para muchas otra clase de manifestaciones artísticas. Las agrupaciones de ballet relacionadas con este teatro son hoy por hoy las que mayor importancia tienen dentro del mundo del ballet, en toda Europa y en todo el mundo. Son el referente del ballet clásico, pero además son el referente mucho del ballet moderno. Esta es la sala principal de la zona nueva, y los siguientes 3 minutos les voy a mostrar un ejemplo de probablemente uno de los momentos culminantes del ballet ruso. El ballet floreció en Rusia, hoy en día se ve por todas partes, pero el ballet clásico ruso es una manifestación compleja de arte porque incluye música, muy buena música, baile, muy buen baile, y el arte de hacer una escenografía. Vamos a ver la escena final del Lago de los Cisnes, donde no sé qué tan familiarizados estén con la historia. Hay una princesa
embrujada por un brujo malo que representa el mal dentro de la historia y un príncipe que representa el bien, ella representa el amor, y hay una hija del brujo que representa la sensualidad. Estos 4 personajes tienen un juego complejo de amor y odio que termina en esta última escena con un beso de amor verdadero entre el príncipe y la princesa. La princesa solamente se convierte en mujer de noche por el embrujo que le hace el brujo en cuestión, pero de día es un cisne. Por esto es el nombre de la historia. Este tipo de historia es muy común en todas las mitologías de toda Europa, especialmente del norte. Estos son más o menos 2 o 3 minutos, así que les pido unos minutos de disfrute, como de descanso. Espérate, porque no me corrió. Dale un enter a ver si me corre. Otro. No corrió. Fíjate a ver si ese play se activa. No, dice modo no disponible. Bueno, desafortunadamente no se pudo correr porque es una escena muy hermosa con una música maravillosa. Bueno, las colecciones de arte no están limitadas a los palacios, ni a los de los zares, ni a los de las familias, sino que además después de que ocurre la Revolución Rusa, pues todo se confisca. Todo, absolutamente todo, y pasa a ser parte de los museos estatales. Este se llama el Museo Ruso y merece una especial atención porque junto con el Kirov, son los 2 museos especializados en arte ruso. Aquí no hay pinturas de ninguna otra parte del mundo, solo arte ruso de todas las categorías. Los edificios son antiguos palacios privados, pero hoy en día albergan colecciones de arte que probablemente no están tan difundidos como deberían, porque el arte ruso pasó por todos los experimentos que también pasó el arte de toda Europa. Entonces, por ejemplo, hay pintura histórica, como esta pintura que representa el último día de Pompeya, se llama, de Brülow, o esta pintura que se considera una de las pinturas más hermosas de la representación femenina, que se llama La mujer de la ventana, donde cada detalle de ella es de serenidad y una belleza sin igual, de Kristiakov. Este cuadro merece especial atención, se llama El niño judío, que es de Kramskoy, y observen la expresión del niño, los detalles del atuendo y la profundidad, la tristeza y la profundidad de la mirada. Todos los países de Europa abusaron de los judíos a lo largo del tiempo, y una de las características de este cuadro es el mensaje que el pintor logró poner en los ojos del niño. Esta también pintura histórica, un cuadro muy hermoso sobre la muerte de Nerón. O este que es sobre mitología griega, sobre las fiestas de Poseidón. Esto es pintura mongola o mongólica, no, mongola mejor, sí. Pero lo más interesante del museo es su colección de arte. ¿Qué característica les llama la atención? Es arte impresionista. Y es arte impresionista, y algunos de estos cuadros tienen 12 a 15 años antes de los impresionistas franceses. Esto llama mucho la atención porque todo el mundo considera que el impresionismo se desarrolló en París y sus alrededores y que todos los grandes impresionistas están allí, pero observen la calidad de la pintura impresionista rusa, que es ligeramente
previa y concomitante, por supuesto, con el desarrollo de la pintura impresionista de toda Europa. Los ejemplos son tan maravillosos como cualquier cuadro de Monet, de Manet, de Utrillo, etc. Hay escultura, hay arte de toda clase. Por supuesto, como manifestación del arte está la música. Y aunque veo que no se va a poder poner nada de música, desafortunadamente, hay un lugar en las afueras de San Petersburgo que se llama el Cementerio de los Artistas. Y es un cementerio que consta como de 4, digamos, grandes corrales amurallados. En uno de los corrales amurallados están las tumbas de los grandes músicos rusos. Y no son uno, son muchos. Probablemente su cantidad de músicos de gran categoría se compara a los italianos o a los alemanes. Observen, por ejemplo, esta es la tumba en el cementerio de Glinka. Esta es la de Balakirev, la de Rimsky-Korsakov. Esta es la de Mussorgsky. Esta es la de Anton Rubinstein. Esta es la de no recuerdo. Y esta, la última que les voy a mostrar, es la que probablemente se considera el paradigma de los músicos rusos, que es Tchaikovsky, porque tiene música buena de prácticamente todos los géneros. Tiene ballet, tiene música para gran orquesta, tiene sinfonías, tiene conciertos para diversos instrumentos, etcétera, y es uno de los lugares, digamos, que produce veneración en el área del cementerio por lo que significa este personaje dentro de la historia de la música rusa. Pero además están las letras en Rusia son tan importantes, aunque son unas letras limitadas, digamos, a su idioma, hoy hacen parte de la literatura universal. Este es Dostoyevsky, este es Nikolai Gogol, este es Anton Chekhov, lo que más o menos muestra este paseo por el arte de San Petersburgo, porque floreció todo en San Petersburgo durante el tiempo que la ciudad fue importante, es que la cultura era uno de los componentes esenciales de la vida en esta capital, como lo es en cualquier otra capital europea, y este realmente era el sueño de Pedro el Grande, lo cumplió completamente. La ciudad cambia de estatus y de circunstancias a partir de la revolución. No sé si vamos a poder correr esto es un video. Hay unos cineastas rusos que prácticamente crearon el cine moderno, de los cuales el más importante es Eisenstein. Este hombre hizo películas en blanco y negro entre los años 20 y 30 y pico, cine mudo inicialmente, con las limitaciones de la época, por supuesto, pero concibió muchas de las características del cine moderno y determinó muchos de los conceptos artísticos, verdaderamente artísticos del cine. Hasta este momento, el cine que se había hecho en Europa era simplemente fotografía y entretenimiento. Este hombre lo utilizó para hacer historia. Esta película se llama Octubre de 1917. La escena, fíjate a ver, José, si corre. No. ¿Cómo? Sí. No, pero está en el archivo de Power comprimida.
No, bueno, es una escena muy conmovedora porque ocurre en San Petersburgo a principios de septiembre de 1917, teóricamente. Ya hay revueltas permanentes en la ciudad del pueblo porque está realmente sufriendo excesivamente, y la escena contrasta las imágenes de la gente protestando. Hay una escena muy hermosa de un niño salvando la bandera de los bolcheviques, y hay un montón de personajes de la élite de San Petersburgo burlándose y maltratando al pueblo, además de que los soldados les están disparando, elevan los puentes para aislar a los trabajadores del centro de la ciudad y de la parte, digamos, aristocrática, y las imágenes están cargadas de mucha emoción, mucho dolor y mucha violencia. Obviamente, luego hay otra película de este hombre que se llama El acorazado Potemkin, que describe la rebelión de uno de los acorazados rusos en vista de que el pueblo está siendo tan maltratado. El ejército finalmente toma partido, y esto termina con lo que todos sabemos, con la Revolución de Octubre. Desafortunadamente no la pudimos ver. Bueno, la ciudad poco después de la revolución cambia de nombre. Inicialmente se llama Petrogrado para evitar el nombre del santo, pero en 1926, cuando muere Lenin, cambia nuevamente de nombre y se llama Leningrado. Y Leningrado se convierte en el objetivo principal de Hitler, como humillación al pueblo ruso. Y no solo eso, sino porque también quería esa salida al mar Báltico y quería las fábricas de armas pesadas que tenían los rusos en la zona. La ciudad es asediada durante 29 meses, completamente cercada. No había modo de traer nada a la ciudad. La gente se estaba muriendo de hambre. Hay casos documentados de, primero se comieron a todos los animales y luego parece que había tráfico de cadáveres y tenían que comer gente. Porque es que fueron 29 meses de hambre y de un bombardeo permanente durante 29 meses. Aquello hace que cualquier persona, por valiente que sea, se desplome. Sin embargo, este pueblo fue luego exaltado por el gobierno ruso como los más grandes héroes de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la guerra la ganaron, como siempre, primero por valor, por patriotismo, pero además por el invierno, que siempre ayuda. Y aunque las imágenes de guerra son aterradoras, porque los muertos fueron, para aquel momento era una ciudad de 3 millones de habitantes y la mortalidad fue de más de 1 millón de habitantes durante este periodo. Yo no quiero resaltar eso, quiero resaltar esto. Cuando la ciudad estaba a punto de ser finalmente sitiada, los habitantes sacaron a todos los animales que pudieron de los zoológicos y los llevaron a otras ciudades cercanas. Pero transportar un hipopótamo es difícil, un elefante lo mismo. Hay una imagen dolorosa de uno de los elefantes muerto después de un bombardeo, pero esta hipopótama, que se llama El, es un ejemplo de lo que paralelamente ocurrió con el pueblo de San Petersburgo en aquellas circunstancias. Los empleados del zoológico salían todos los días a recoger ramitas donde estuvieran naciendo, en los bordes entre las piedras, en cualquier manguita donde hubiera podido salir otra matica para alimentar a él y a otros animales, por supuesto, pero digamos que la más simbólica es esta hipopótama, porque la lograron mantener viva todo el asedio de San Petersburgo. Y hacían una mezcla de aserrín con esas planticas, y esta mujer
que era su cuidadora particular, todos los días iba al río y en un tanque como de 50 litros traía agua para humedecer la piel de la hipopótama y luego echarle algún aceitico o algo, porque no había modo de mantener el estanque donde hay que mantener un animal de estos. Más allá de un ejemplo de patriotismo, es un ejemplo de humanidad y de amor por la naturaleza, que es una de las fortalezas de ese pueblo ruso, que realmente es maravilloso si se excluye a sus gobernantes. Este hombre entonces creó una ciudad, creó un concepto nuevo para los rusos que incluía aspectos políticos, económicos, culturales y sociales muy determinantes, que marcaron una historia maravillosa durante más de 200 años para esa ciudad. Hoy se sigue considerando no solo una de las ciudades más hermosas de Europa, sino una de las más importantes desde el punto de vista cultural, porque sigue siendo, a pesar de aún de las vicisitudes de la actual guerra, es el foco de la cultura en el pueblo ruso. Como la soñó, basándose en Ámsterdam, es una ciudad llena de canales, y las ciudades de canales, como Venecia o como Ámsterdam, son absolutamente hermosas, porque la composición de la arquitectura con los canales es muy bella. Aquí hay una mención final, y es que la recuperación del esplendor de San Petersburgo ha influido en que nuevamente sea una capital económicamente muy importante. Si todos recuerdan, el objeto más valioso de la familia imperial rusa, que eran los huevos de Fabergé. Fabergé era un joyero ruso que hacía los huevos de Pascua para la familia imperial y ocasionalmente para algunas otras familias, pero esencialmente el huevo de Fabergé es un huevo imperial. Unas obras de arte maravillosas cada una. Hoy en día, la familia Fabergé, que durante todo el tiempo de la vida comunista se situó en Francia, volvió a Rusia. Estas son las instalaciones originales de Fabergé en San Petersburgo, donde hay un museo con muchas cosas muy hermosas expuestas, con el renacimiento de una joyería a la altura de Fabergé, y la banca y las bibliotecas y todo en San Petersburgo renació completamente. La escena final que les había preparado son 2 minutos de música también. Hay un especial soporte a la cultura musical en Rusia, porque como la música rusa es tan linda y tan sentida por ellos, pues hay concursos todo el año para que la juventud demuestre qué tanto puede valorar aquella música. La imagen que iban a ver aquí es de un concurso anual de música rusa, y lo que tenía el video son los 2 minutos finales del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, interpretado por un niño de 14 años que fue el ganador de la competición, que realmente pone los pelos de punta. Desafortunadamente José no me quiso colaborar. Bueno, esto entonces es una ciudad que ignoremos la situación de la Rusia actual, ignoremos el gobierno de la Rusia actual, ignoremos las injusticias o como quieran llamar lo que está pasando con el pueblo ucraniano, pero la ciudad sigue siendo maravillosa. La oportunidad de estar en San Petersburgo, esto es
la centésima parte de lo que se puede ver en la ciudad. Si a eso se le agrega que durante el verano, entre el 21 de junio y el 21 de julio, no oscurece. La ciudad tiene festivales de música, de pintura, de exposiciones de toda clase durante todo el mes, día y noche, si es que se le puede llamar noche, porque realmente no hay, no oscurece nunca. La luz baja más o menos hasta las 2 de la mañana y vuelve a empezar a aparecer como, mejor dicho, a las 4 de la mañana nuevamente está otra vez el sol en full. Aquello hace que ese mes en San Petersburgo sea también una experiencia maravillosa para vivir arte, para vivir cultura, para vivir juerga, si es lo que se quiere, todo está listo allá. Así que yo les agradezco por haber asistido. Si tienen algún comentario al respecto. Bueno, muchísimas gracias.